Y ya estamos con nuestro invitado de esta segunda hora. Estamos hablando de Cristian Arias. Él es de Colombia, es investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Y vamos a charlar un rato con él. Tenemos muchos temas para poder hablar con él, hasta incluso futbolístico. Y sí, porque ya estamos terminando la eliminatoria, ¿no? Sí, ya quedan 2 fechitas y ya está. Pero bueno, gracias por venir, Cristian. No, era un gusto hasta que me dijeron que teníamos que hablar de fútbol porque no venimos en una buena racha. Por lo menos en el torneo local venimos pasando dificultades, sobre todo pensando en el año que viene, porque este año estamos floreciendo, jugamos en todo lado con Racing, estamos en la Libertadores, y el año que viene, con los resultados de hoy, se complica. Está difícil, ¿no? Se complica. Bueno, pero bueno, como ustedes saben, Cristian, junto con otra gente que ahora vamos a nombrar, ha hecho un libro muy importante que tiene que ver con lo militar y las democracias, ¿no? Militares versus democracia en la República Argentina. No solamente en la República Argentina. En América Latina. En América Latina. Y acaba de hacer una presentación nuevamente. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, ¿cómo estuvo? Estuvimos haciendo una presentación precisamente en la sede del Partido Justicialista, la sede nacional, con el exministro de Defensa, Agustín Rossi. Además de un panel que contaba con el director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Juan Carlos Junio, y compartí la mesa también con otras 2 personas que estuvieron en el trabajo de este libro, que son Luis Weiner y Tamara Lachmann, con quienes hemos hecho, junto a Mariano del Popolo, un grupo de investigación sobre Fuerzas Armadas y democracias en América Latina. La presentación además se hizo en el marco de la Secretaría de Defensa que tiene el PJ y que conduce además también Agustín Rossi, con lo cual tuvo, digámoslo, un público, diríamos, conocedor del tema de la defensa nacional, preocupado por la geopolítica, y un poco ahí entre esos temas rondó la presentación, ¿no? Un poco hablando de algunas claves provocadoras que tiene el libro. Por eso el título también parte así como una pregunta que es más bien sugestiva, esta idea de militares versus democracia, si hay alguna posibilidad de pensar una convergencia también entre estos 2 factores, ¿no? Entre militares y los procesos democratizadores en América Latina, porque hemos pasado por un largo periodo en el que la influencia exterior y sobre todo norteamericana de la formación de los militares en nuestro continente ha producido un fenómeno de militarización y de militarismo donde la doctrina, los espacios de socialización, las ideologías también de los conductores militares han estado muy supeditadas a los intereses extranjeros, ¿no? Y eso ha producido además una especie de disrupción interna en los países entre los proyectos democráticos y los militares. Entonces hoy en un país como Argentina, hablar todavía de los militares retrotrae muy frescamente al periodo de la última dictadura militar y las atrocidades que se cometieron por parte del terrorismo de Estado, ¿no? Empleo del instrumento militar, como se llama en Argentina, para la tortura, para el exterminio político de un sector de la sociedad. Por eso también se habla ahí de que hubo un genocidio. Así como hoy estamos experimentando un genocidio a una escala aún mayor en Palestina, bueno, acá también ese mismo propósito fue efectuado, tratar de eliminar un grupo poblacional por su ideología en este caso, ¿no? Entonces eso... Algo común, vamos a decirlo claramente, algo común en todo nuestro continente, ¿no? Sí, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue así como el modelo que se propagó en América Latina. En cada uno de los lugares tuvo alguna variación, tuvo distintos tiempos, distintos momentos. Uno podría decir que Colombia, que Guatemala fue quizá el iniciador. Sí. Uno siempre se historiza mucho desde el 64 con Brasil, pero recordemos lo que fue precisamente lo de Guatemala, cómo tumbaron
llamaron a Jacobo Arbenz, cómo operó ahí el capital transnacional estadounidense con la United Fruit Company, ¿no? Cómo además se devastó y se desmanteló el proyecto político que habían iniciado ahí desde Juan José Arévalo hasta Jacobo Arbenz, al punto de que tuvieron que pasar más de 6 décadas para poder recuperar más o menos una senda democratizadora en ese país. Bueno, yo creo que América Latina ha pasado por distintos episodios donde esto se ha ido aconteciendo con diferencias, ¿no? Como digo, distintos ritmos. Colombia, por ejemplo, tuvo una ruptura un militarismo entre el 53 y el 57, pero que tuvo otra naturaleza. Si bien aparecía esta idea de el anticomunismo, convergía también con una idea de industrialización, modernización, ¿no? Desarrollismo, que fue el periodo del general Rojas Pinilla. Después de eso, no encontramos nuevas rupturas de estas características, lo que no quiere decir que no se hayan aplicado políticas de contrainsurgencia, ni haya habido una especie de robustecimiento del aparato militar al punto de que las Fuerzas Armadas tuviesen un grado de autonomía, ¿no? Creo que hay algo que analizamos en el libro, es cómo, por ejemplo, los casos de Brasil, Chile, Colombia, muestran instituciones militares con altos grados de autonomía, es decir, capaces de influir en la toma de decisiones políticas sin ser necesariamente un actor convidado explícitamente a eso, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el presupuesto militar, cómo la adquisición de capacidades militares está orientada por el posicionamiento que tienen esas Fuerzas Armadas, y en algunos casos, como el de Chile y el de Colombia, con un alto grado de asociación con los Estados Unidos y el Comando Sur en particular, ¿no? Podría diferenciar un poquito de Brasil, que participa también en eso, pero que ha tenido una trayectoria por su composición industrial, por su visión estratégica continental, etcétera, donde se ha constituido una especie de semiperiferia, un subimperialismo, llaman algunos, donde un poco esas Fuerzas Armadas han tenido también un cierto rol más autónomo respecto del resto de la región y respecto de Estados Unidos, donde ha habido más bien una cooperación, algunos llamaron a la cooperación antagónica entre Brasil y Estados Unidos, pero que bueno, eso está permanentemente en discusión. Por eso es tan tenso hablar de los militares y la democracia en América Latina, por ese pasado y esa participación, esa penetración de la ideología estadounidense y la contrainsurgencia en nuestro continente. Claro, está muy presente eso en nuestros países, ¿no? Sí, en Colombia se da un fenómeno particular, y que es la aparición de los paramilitares en la época de Uribe, por ejemplo, que son una especie de excrescencia de las formaciones militares clásicas y también sostenidos por los Estados Unidos. Sí, los paramilitares tienen también una larga tradición. Yo creo que aparece con mayor solidez en la década de los finales de los 80, principios de los 90, porque ahí donde se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia. Claro. Pero recordemos que después de la misión Yarborough, en 1962, ya el informe que presenta en ese momento el jefe del Comando Sur da cuenta de la necesidad, o sugiere, mejor dicho, orienta a Colombia la necesidad de conformar grupos de asistencia civil, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros grupos paramilitares en ese periodo, ¿no? Como brazos de la institucionalidad. Podríamos incluso decir, quienes lo han historizado se han remitido incluso a la década del 40. ¿Por qué? Porque la policía política de los chulavitas, de los conservadores, operó también como un grupo paramilitar, estos que hacen el corte corbata, que perseguían a los liberales, fue como lo que en la historia colombiana se conoció como la época de la violencia, en mayúscula, como una especie de periodo histórico. Tiene que ver un poco con esa paramilitarismo primigenio, pero digámoslo, la formación que tiene ya más que ver con esta política contrainsurgente de modo sistemático aparece de el 62, se empieza a reconstituir en la finales de la década de los 70, sobre todo con el gobierno de Julio César Turbay y el Estatuto de Seguridad, lo que fue más o menos la implementación de las políticas de la doctrina de la seguridad nacional, pero en un marco de un gobierno electo popularmente, ¿no? Eso fue lo que aconteció, pero con una mano dura, con una persecución, con una proscripción a las organizaciones de izquierda, que caracterizó precisamente a este gobierno y a este periodo. Y hay una cosa que tenemos que decir también de los paramilitares, que es muy interesante. Yo recuerdo que Carlos
Guillén, cuando era el último director un director anterior del semanario Voz de Colombia y muy comprometido con la paz en el país, hablaba de que el paramilitarismo era una criatura del Estado, ¿no? De que había una connivencia de los actores de las organizaciones estatales con la creación del paramilitarismo, ¿no? Que el paramilitarismo es una criatura del Estado, no es una organización colateral ni tangencial, no, está compenetrada, ¿sí? ¿Por qué? Uno estudia el fenómeno reciente y se encuentra con que había una especie de homologación incluso de mandos militares dentro de la estructura paramilitar. Lo que hemos conocido en los últimos años a partir de los testimonios que han dado, por ejemplo, excomandantes como Salvatore Mancuso, entre otros, dan cuenta de que ellos tenían una permanente asociación, ¿no? Y lo que hemos conocido últimamente con todo este revuelo que se ha dado con lo de la condena a Álvaro Uribe y las causas que se deberían continuar, ¿no? Donde se lo vincula más explícitamente con el paramilitarismo, tienen que ver con que precisamente sus jefes militares conocían de las operaciones de los paramilitares en las regiones donde se cometieron masacres en el Urabá antioqueño, ¿no? Por ejemplo. Ahí aparece el general Ospina, que era precisamente el comandante de la Cuarta Brigada de Antioquia y que después va a ser su comandante general de las fuerzas militares, ¿no? Posteriormente, además, premiado para que sea uno de sus agregados militares ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, ese es el recorrido un poco que ha habido en Colombia y que también lo tratamos de documentar en un capítulo de este libro, donde en una parte más histórica hablamos de la subordinación y la contrainsurgencia, la subordinación en dos sentidos a la política exterior estadounidense, pero también la subordinación en clave de tensión política interna, de cómo los militares no se han subordinado al poder civil y han mantenido un grado de autonomía, ¿no? Y por otro, el desarrollo de la contrainsurgencia, que han abierto un conjunto de desafíos para el contexto contemporáneo, ¿no? Usted me dio pie para que, antes de pasar a la ofensiva del Comando Sur en nuestro continente, ¿no? En el Caribe, hábleme de la condena de Uribe. Porque yo creo que no le estamos dando, me parece, lo digo de mi lugar, que no le estamos dando la importancia que realmente merece. ¿No? Porque Uribe no es cualquier cosa. No. Es importantísima. No, por supuesto, porque además en un momento dado de la historia de nuestro continente jugó un papel muy fuerte, negativo para las fuerzas populares de nuestro continente. Sí. ¿No? Uribe no es un pescado chiquito. No. Uribe yo lo caracterizaría como el político más importante del siglo XXI en Colombia. Sí, hasta ahora. Es un tipo que generó una gran adhesión popular, ¿no? Fue muy influyente políticamente y eso le permitió incluso sostener cierto grado de impunidad para años después de la llamada política de seguridad democrática, ¿no? Que fue básicamente una política contrainsurgente renovada y amparada en el Plan Colombia, es decir, con una inyección monumental, multimillonaria de parte de los Estados Unidos y que dejó como consecuencia unos saldos en materia de derechos humanos macabros, digámoslo, estremecedores, ¿no? Se habla solamente de los, por ejemplo, en materia de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos, ¿no? Entre el 2002 y el 2010 de 6.402 víctimas, es decir, ciudadanos y ciudadanas de sectores populares, pobres, que eran capturados por agentes del ejército, llevados a otras zonas, asesinados, vestidos con indumentaria militar y presentados como bajas en combate. Así de simple. Crímenes de Estado, ¿no? Pero estamos hablando de una pequeña parte. No, estamos hablando de una pequeña parte. La Comisión de la Verdad, que presentó su informe en agosto del 2022, mostró una cantidad de cifras aún más escabrosas que esa, de desapariciones forzadas, de despojo de tierras, de desplazamiento forzado. Entonces yo creo que aquí aparece una consecuencia aún mayor y que creo que es lo que está detrás simbólicamente de la condena a Uribe, que no se trata de un acto de venganza, se trata de un acto de justicia, a un tipo tan poderoso
tan poderoso como para que incluso los Estados Unidos, sabiendo de sus vínculos con el cartel de Medellín, un informe de una de las agencias de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos ya en 1991 lo ponía en el lugar número 82 de los narcotraficantes más importantes del país. No porque él mismo fuera un traficante de drogas, sino por el papel que cumplía en favor del cartel de Medellín y para el mismo Pablo Escobar. Lo caracterizan como un personaje que ayuda políticamente al cartel y que además es amigo íntimo y personal de Pablo Escobar Gaviria. No lo estoy diciendo yo, ustedes lo pueden buscar en internet, pueden entrar al National Security Archive, donde aparecen los documentos desclasificados, ponen en el buscador El Viejo y ahí lo van a encontrar. Van a encontrar el documento del que les estoy hablando. Y van a encontrar otros documentos donde aparece también que el secretario de Defensa de George Bush, Donald Rumsfeld, sabía de esto y de los vínculos con el paramilitarismo. Y aún así se atrevieron a seguirle dando dinero para el Plan Colombia. Aparte no es que le dieron algo de dinero, no. En el 2007 le dieron la cifra récord de $1.300 millones para seguir financiando la contrainsurgencia en el país. Entonces no es menor el papel que logró, el poder que logró acumular un personaje como Álvaro Uribe Vélez. Entonces, simbólicamente, una condena implica algo mucho mayor de lo que estamos, como decías, advirtiendo. Creo que hay que hablar mucho más de eso. Y ese poder además se constata en que las presiones, no solamente nacionales, sino internacionales, lograron hacer que el Tribunal Superior de Bogotá levantara la prisión inmediata, porque la condena en primera instancia trajo consigo la prisión domiciliaria efectiva, pero el Tribunal Superior lo que hizo, bueno, mientras se desarrolla el proceso de apelación para la segunda instancia, vamos a concederle la libertad. ¿No? Vamos a concederle la libertad al señor expresidente. Un expresidente que, dicho sea de paso, también estaba simbólicamente detenido en su hogar, porque su hogar es una hacienda en la cual tenía todos los servicios de comunicación con el exterior, recepción de visitas a gusto y piacere, es decir, no había ninguna restricción real más allá de moverse de ese lugar hacia otros, pero él tenía un contacto permanente con el mundo y siguió haciendo campaña. Es más, eso realmente a su favor le sirvió para activarse políticamente. Totalmente. En una campaña de una derecha que venía dispersa, agotada, desorientada y que ahora más o menos con Uribe a la cabeza está tratando de recomponerse. Entonces es un desafío interesante, ¿no? Cómo logramos hacer justicia efectiva con este tipo de personajes incriminados por organizar y desarrollar grupos paramilitares en el país, además de políticas estatales contra los derechos humanos, y que además podamos sostener un proceso político en el que la sociedad tome conciencia de eso y defienda además un proceso de cambio que profundice la defensa de los derechos humanos, ampliación de derechos sociales, estabilidad económica y demás. Vamos a hacer un compromiso al aire de hacer un capítulo especial contigo sobre el tema Uribe, porque da para mucho lo que vos decís, porque lo que está pasando ahora, digamos, ¿no?, con el tema de Venezuela, el ataque a Maduro diciendo de que pertenece al cartel de los soles, digamos, ustedes fíjense en esto, ¿no? La DEA no nombra en ningún documento. Se puede entrar también a lo de la DEA, es público. Uh-huh. Sí, uno yo entra, estuve revisando. Bueno, no aparece. Ahora, fíjate lo que dice, le digo a los oyentes, fíjense en lo que dijo Cristian recién. La vinculación de este señor Uribe con el cartel de Medellín. Sí. Ellos mismos lo estaban diciendo. Sabían que hacía este hombre, que le daba la cobertura, como decimos nosotros en Uruguay, ¿no? Tenía la cobertura Pablo Escobar. ¿De quién la tenía? De este señor. Digamos, sus socios estaban ahí. Ahora, pasemos a esta ofensiva del Comando Sur, del imperialismo norteamericano, concretamente contra Venezuela, pero no es solamente contra Venezuela, a nuestro entender. Sí, que una cosa muy particular es que este hecho de inventarse que Maduro es un narcotraficante del cártel de los soles y todo eso, parecía algo que estaba dirigido a ser algo parecido a lo que hicieron con Osama Bin Laden, una operación totalmente encubierta y silenciosa para ir y matarlo en el territorio.
pero porque Estados Unidos no tiene ningún problema en transgredir cualquier frontera. Pero lo curiosísimo es que hayan desplegado toda este aparato militar gigantesco, hasta un buque nuclear, etcétera. Permítame. Eso es contra China y contra los oponentes. Hace una semana atrás, 2 semanas, las fuerzas militares de Venezuela agarraron a 31 tipos. O sea que esto venía y un armamento de primera línea. Claro, pero lo curioso, justamente eso que parecía que estaba dirigido a una operación que Venezuela detectó, pero una operación interna y semiencubierta al estilo de lo que pasó con Bin Laden, se cambió por un despliegue gigantesco en el Caribe que yo tengo la impresión de que no va dirigido específicamente contra Venezuela, sino contra todos los aliados políticos internacionales de Venezuela, como China, como los BRICS, etcétera. Bueno, le preguntamos a Cristian. Sí, eso es lo que yo quería preguntarle a Cristian. Bueno, a ver, varias cosas, porque lo primero que hay que decir es que la guerra contra las drogas ha sido el pretexto predilecto de los Estados Unidos, sobre todo después del fin de la Guerra Fría, para desarrollar sus intervenciones en América Latina. ¿No? La intervención militarizada en América Latina se ha dado a propósito de eso, sobre todo desde que se hizo una especie de inclusión en las llamadas nuevas amenazas. Al cambiar la amenaza soviética, ¿no? Que la amenaza del comunismo, etcétera, hubo que inventarse un nuevo pretexto para sostener el gasto militar, para sostener la presencia... Las intervenciones. Las intervenciones estadounidenses de distinto tipo, porque a veces hablamos de intervención y nos imaginamos precisamente el desembarco de los Marines, pero también hay que pensar que la intervención se da, por ejemplo, en lo que ellos mismos llaman el poder blando, ¿no? Está el poder duro, militar y económico, porque la guerra económica, el bloqueo económico es una forma de poder duro, y también tenemos el poder blando, ¿no? Una especie de mecanismos de asistencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es un mecanismo imperialista, es decir, asisto para abrir las puertas al comercio. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Mark Feuerstein, uno de los jerarcas de la USAID hace ya varios años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ha sido el mecanismo que, digo yo, insisto, predilecto de intervención estadounidense. Modelos, Plan Colombia, un modelo que además se regionalizó, que pasó por México después en 2007 con la Iniciativa Mérida, después se convierte en el Plan México, después tenemos más recientemente el proceso en Ecuador con el Plan Fénix, ¿no? Una especie de nuevo Plan Colombia. Exacto. Entonces, fíjense que esto no es nuevo y está ocurriendo en contextos donde Donald Trump está otra vez gobernando. Cuando estábamos en la pandemia es un poco más invisible, pero ya antes de plantearlo del América Crece, que fue como la política que abanderó el señor Claver Carone, ¿no? Acá lo conocemos muy bien porque fue el personaje que tramitó, entre otras cosas, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional para que Mauricio Macri recibiera 44 mil millones de dólares para ganar las elecciones, que termina perdiendo apabullantemente. Ese personaje, ¿no? Entonces lo conocemos muy bien y que además reconoce después que fue un préstamo político. No obstante, lo reconoce públicamente. Bueno, Claver Carone hizo una serie de viajes y antes que lo hicieron los asesores de seguridad nacional con Donald Trump, firmando incluso acuerdos con el mismo Iván Duque, ¿no? En el que prometían una especie de renovación del Plan Colombia. En 5 años iban a reducir la oferta de drogas ilícitas del 50%, bueno, financiación, despliegue el Comando Sur mediante, ¿no? En abril del 2020, en plena pandemia, el Comando Sur hizo una operación muy parecida a esta, operación de mayores esfuerzos le llamaron, ¿no? En Colombia, en junio de ese mismo año, sin autorización del Congreso, metieron a un grupo de fuerzas especiales, las SFAP, ¿no? Que acababan de venir de Afganistán y lo llevaron a 4 zonas del país, 3 de ellas en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Ese mismo año, el fiscal William Barr pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Ahí es donde empieza todo este verso o esta retórica del cartel de los soles. Ahí le pone por primera vez la recompensa al viejo estilo del Far West, ¿no? Como que buscamos a este vivo muerto, ¿no? Y que fuimos viendo una serie de operaciones, ¿no? Militares encubiertas que buscaban derrocar a el presidente Nicolás Maduro. Operación Gedeón,
mercenarios, sabotajes, aparte a infraestructura eléctrica y petrolera, afectando fuertemente las condiciones de vida del pueblo venezolano. Entonces, fíjense que alguna vez en este programa yo también hablé de la hipocresía de cuando se hablaba de los inmigrantes venezolanos, no sé qué, pero nadie hablaba del bloqueo y las maniobras de intervención y desestabilización contra el pueblo venezolano, porque no eran solamente contra el gobierno, eran contra el pueblo, contra las condiciones de vida que fueron deteriorando para obligar a la gente a salir de ahí y prometerle en otros lugares lo que además después le terminaron defraudando, porque en Colombia, recordemos muy bien, también Estados Unidos giró más de 250 millones de dólares que no se vieron en la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos que llegaron ahí. No, para nada. Esa plática todavía no dio cuenta el señor Iván Duque qué hizo con ella. Entonces yo creo que no lo va a hacer tampoco, ¿no? ¿Cómo? No lo va a hacer, porque si no es blanquear su plata. No, yo creo que queda con un compromiso histórico de seguir siendo uno de sus lacayos, propagando, digámoslo, su punto de vista y defendiendo los intereses de Estados Unidos. Fíjense que, para no ir muy lejos, capaz me estoy yendo por las ramas, pero fíjense cómo se conecta todo con todo. Al final vimos la semana pasada a Iván Duque y al señor Gabriel Gilinski, el dueño de la revista Semana, principal medio opositor del gobierno de Gustavo Petro, reunió nada más y nada menos que con Benjamín Netanyahu. ¿No? Yo creo que es muy elocuente todo lo que estamos viendo acá. Detrás de eso, por supuesto que lo que queda como conclusión es: toda esta operación es una operación de desestabilización. ¿Por qué entonces lo hace de manera tan alevosa, con un despliegue militar por el Caribe, etcétera? Porque no tiene los aliados que tenía en su primer mandato, cuando pudo hacer la estrategia del cerco diplomático que dirigió el mismo Iván Duque, ¿no? Donde reunía a Duque, donde reunía... Lo que hizo en la frontera, sí, claro. Tenés razón. Donde reunía a Bolsonaro, donde reunía a Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Aliados estratégicos que le permitieron armar una especie de anillo, que incluso pensaron una estrategia de pinza para aislar a Venezuela y agredirla, desestabilizarla. Hoy no puede hacer eso porque hoy no tiene esas alianzas. Pero hoy tiene Argentina, tiene Ecuador, le queda más lejos, ¿no? Panamá, tiene Perú, tiene varios ahora también. Es decir, creo que es una especie de demostración de cómo, no sé a qué podemos equipararlo históricamente, pero por ahí... Pero, ¿sabe qué? Disculpe. Sí. Yo casi que estoy de acuerdo con usted, pero hay una diferencia. Sí. Los buques que trajeron, me tomé el trabajo de informarme, porque yo sé poco de eso. Bastante poco. Los buques que trajeron tienen la capacidad de 1.200 misiles. También apertrechado, digamos, sí. Y trajeron un submarino atómico. Esto es un desequilibrio importante. Claro. Un submarino atómico es un problema grave. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo... Por lo que estuve informándome, los cubanos están muy atentos y los nicaragüenses también. Claro. Porque dijeron, esto no son operaciones como otras que han tenido. Pero es medio también como doctrina Monroe, digamos, como una actualización de la doctrina Monroe, demostrar que esta América Latina sigue siendo de ellos. Y tiene todos estos aliados, que Costa Rica también, Trinidad y Tobago, no sé cómo salieron las elecciones en definitiva, pero todo lo de... Y está atrás el petróleo de Venezuela, que es el gran bocado.